Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. En el día de hoy tenemos que hablar de múltiples noticias que siguen ocurriendo en el mundo de la Fórmula 1 en este día previo a entrar ya en semana de Gran Premio, porque la próxima semana tendremos el Gran Premio de Singapur y seguimos teniendo muchas noticias que contaros, las cuales tendréis todas detalladas en la descripción por si queréis saltaros algún momento del vídeo e ir directamente a vuestro tema de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y vamos a comenzar primero por un tema con relación al equipo Aston Martin. Unas palabras que ha dado Mike Krack, y es que el jefe del equipo de Aston Martin ha mandado un recado al equipo Alpine, al ex equipo de Fernando Alonso. Incluso les llega a mencionar. ¿Y esto por qué ocurre? Ha sido únicamente por el hecho de haber permitido, entre comillas, que Fernando Alonso se marchase. Les ha mandado un recado porque comentan que les pusieron las cosas muy fáciles, únicamente haciéndole ver a Fernando Alonso que solo les estaba importando el factor de la edad y que eso estaba siendo algo perjudicial para la renovación con Alpine. Era algo que ya lo hemos comentado en este canal, que a Fernando Alonso no le gustó, porque parecía que siempre cualquier argumento que le pusieran sobre la mesa tenía que ver con la edad y tenía que ver con ese problema por el hecho de que no le renovaran más de un año y demás. Y eso es lo que comenta Mike Krack, que se lo pusieron muy fácil, además llegando a decir que es que el hecho de la edad se ha quedado bastante demostrado, aparte de lo que lo está haciendo Alonso, pero más allá de ahí en otro tipo de deportistas a lo largo del mundo, que no es un problema y que lo que importante es la motivación que sigue teniendo, y habla muy bien de ella, de cómo lo está haciendo en la fábrica en Silverstone. Eso es todo lo que ha estado hablando Mike Krack al respecto. Ha explicado un momento esa historia de cómo decidieron desde dentro del equipo Aston Martin fichar a Fernando Alonso hace ya más de un año. Recordemos, día 1 de agosto se llegó a anunciar, después del Gran Premio de Hungría y después de que Sebastian Vettel anunciase su retirada, y ya lo hemos visto con un Alonso que hace muy poco, esta misma semana, ha hablado de ese momento y ha hablado de lo fácil que le pusieron las cosas en Aston Martin, porque ha hablado del por qué tomó esa decisión y que sobre todo al final se acabó decantando por Aston Martin por muchos otros factores, que era ver toda la gente que había en la fábrica, la ambición que tenían y muchas otras cosas. Eso lo hemos visto esta semana. Os recomiendo que lo vayáis a ver en los vídeos en los que tratamos ese tema como protagonista. Pero ahora es Mike Krack quien lo dice, y dice que al final el hecho de ponerle un contrato tan rápido o un contrato de 2 años es porque a ellos el factor de la edad les era importante. No les importaba para nada, y es que lo llega a comparar con otro tipo de deportistas que aún así, incluso por mucho que diga, sí que es verdad que el caso de Alonso es algo que muy difícilmente, por no decir que nunca, se había llegado de ver hasta tal extremo, pero sí que es una representación de que al final la edad no es importante, sino el cómo se cuide el propio piloto, en este caso, o deportista, físicamente, la ambición que tenga, las ganas, la determinación que siga teniendo por cuidarse de esa forma. Y luego puede ser que aunque tengas todo esto, pues por tu propio físico, pues vayas decayendo un poco. Bueno, pues es normal por la edad, pero en el caso de Fernando Alonso no está pasando. Y lo llega a comparar con pilotos históricos como lo es Valentino Rossi en MotoGP, que duró también muchísimos años, hasta una edad bastante elevada, como otros tipos de deportistas como lo es Roger Federer. Esos son los dos casos que ha puesto y que ahora os leeremos las declaraciones. Yo sinceramente hubiera comparado incluso con otro tipo de deportista, que a mí me parece que es el único también que más o menos llega a estos niveles de Alonso, y creo que Fernando le llega a superar, que es Tom Brady en la NFL, el mejor quarterback de la historia, y ha aguantado hasta los 40 y pico años también. Este último año, no, el anterior, ganó también la Super Bowl. Es decir, yo creo que es la única comparación que tiene, pero que es una demostración de que la edad es un factor que hay que tener en cuenta, y obviamente a lo mejor en automovilismo, pues sobre todo quizá por reflejos, puede ser que pierdas ese tipo de reflejos que tendrías más con 20 y pico años, pero es que en el caso de Alonso no los ha perdido, se le suma la experiencia, el tono físico. Lo ha comentado incluso, por ejemplo, Flavio Briatore, que está mejor que en los años en los que ganó el título. Así que todo esto hace que la edad en el caso de Fernando Alonso no importe, y esa demostración de pues motivación, seguir empujando, seguir yendo al máximo, ser todavía el piloto que más se esfuerza de toda la parrilla, lo sigue teniendo, lo sigue haciendo, al igual que lo ha hecho durante los últimos 20 años, y eso es mucho más importante que en lo que se centró el equipo Alpine, que al final ya lo hemos visto que ha sido posiblemente la peor decisión que podían haber tomado, no solo por dejar escapar a Fernando Alonso, que eso es ya una decisión
bastante mala, sino por el hecho obviamente de cómo encima le ha acabado saliendo a Fernando Alonso. Posiblemente para Alpine ha sido la peor decisión que han podido tomar, para Fernando desde luego que ha sido la mejor, sin lugar a dudas. También en esta última semana ha hablado de lo que ha supuesto esta decisión y lo buena que ha sido para él, y efectivamente así lo llega a comentar. Así que bueno, antes de continuar y antes de leeros las declaraciones de Mike Krack, os tenemos que recordar el patrocinador de este vídeo, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales, que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Así que ya, leyendo las declaraciones de Mike Krack, lo que ha dicho textualmente es: bueno, ya sabes, obviamente no fue una decisión que tomé yo solo. Cuando le han preguntado acerca de esa decisión por optar por Fernando Alonso como el piloto que sustituyese a Sebastian Vettel. Y continúa diciendo: tenemos a Lawrence Stroll, tenemos a Martin Buismas y discutimos estas cosas, pero solo puedo decir, ya sabes que el nivel en el que estamos trabajando, creo que la edad solo es un número. Creo que con la disciplina adecuada y la motivación correcta rendirás sin problemas. Ves a Valentino Rossi, por ejemplo, o ves a tenistas como Roger Federer, que tuvieron una carrera muy larga. Entonces creo que tal vez también tengamos que cambiar un poco nuestra mentalidad, y ese pensamiento a día de hoy creo que está enormemente sobrevalorado. El pensamiento obviamente de la edad. Y aquí ya llega el recado literalmente que le dice al equipo Alpine, pronunciando: creo que fue una suerte para nosotros que su anterior equipo, en este caso Alpine, crease una gran historia con ese tema. Se refiere a la edad, y no fue solo que nos puso las cosas muy fáciles. Eso es lo que comenta Mike Krack al respecto, y desde luego que totalmente cierto, como estoy diciendo. Así que bueno, vamos a pasar de tema, dejando ya el caso de Aston Martin a un lado, y nos tenemos que ir a McLaren y nos tenemos que ir con Alex Palou. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues ya sabemos todo el tema conflicto que está habiendo entre ambos, ya sabemos que McLaren lo tiene denunciado. Alex Palou, que acaba de lograr ganar su segundo campeonato en IndyCar, se ha pronunciado un poco al respecto, diciendo sobre todo que si hubiera habido él intentó esa posibilidad de Fórmula 1, que se le abrió un poco con McLaren, pero si ha dejado McLaren es porque posibilidad de Fórmula 1, por lo menos siguiendo con ellos, desde luego que no la había. Por lo tanto, por eso es por lo que ha optado dejarlos. Eso ya lo hemos estado viendo, ya hemos hablado mucho, y todo esto ha acabado llevando a que McLaren acabase denunciando a Palou. Ya lo sabemos, está habiendo todo ese conflicto legal. El propio piloto catalán se ha pronunciado al respecto, diciendo que él se esperaba que podría haber una reacción, pues obviamente que no es del agrado de McLaren, y lo hubiera entendido perfectamente. Sí que él dice que no se esperaba que llegaran hasta un extremo como este. ¿Y esto por qué se refiere? Porque os lo hemos contado, que lo que le reclaman realmente es incluso sueldo del año que viene, que no se lo han pagado. Entonces yo creo que sí que es más, y eso lo hemos comentado aquí, un poco pataleta de McLaren de: pues si te vas, pues te denuncio, y ya está. Pero no tiene gran fundamento. Se llevarán algo de dinero, por supuesto, tras esta denuncia, pero que me refiero, pedían 30 millones, no se van a llevar 30 millones. Pero más allá de ahí, Palou ha roto su contrato para la próxima temporada, pero este año seguía formando parte de McLaren, lo sigue formando, sigue siendo un piloto de McLaren este año. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, es que ha vuelto a hablar sobre él Zak Brown, ya sabemos, CEO de McLaren, y que se ha pronunciado mucho al respecto sobre él, porque era una persona que él había comentado en varias ocasiones que cree bastante en las posibilidades que puede tener Alex Palou en su pilotaje. Ha dicho en muchas ocasiones que es un piloto espectacular, y siempre hemos visto muchas declaraciones muy buenas además de Zak Brown sobre él. Pero ¿qué es lo que ha hablado al respecto en esta ocasión? Zak Brown se ha pronunciado sobre Palou, y lo que ha hablado en esta ocasión es que por ahora sigue siendo su piloto reserva. Hasta final de año sigue formando parte de McLaren de la forma en la que lo estaba haciendo. Ha roto el contrato para 2024, sobre todo para poder correr el año que viene en Chip Ganassi, pero con McLaren sigue perteneciendo este año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya se había anunciado que Alex Palou a final de temporada iba a correr en unos libres 1. Muy posiblemente, no se anunció la fecha, pero muy posiblemente el Gran Premio de los Estados Unidos, como ocurrió el año anterior. Y además
todas las carreras que quedaban hasta final de temporada a partir del siguiente Gran Premio en Singapur, iba a estar presente haciendo funciones de piloto reserva. Iba a estar en todas porque este fin de semana acaba la temporada de IndyCar, por lo tanto para Singapur está libre. Y claro, lo que dice ahora mismo Zak Brown es, realmente no sé ni siquiera si va a venir a Singapur. Eso es lo que ha estado hablando y yo sinceramente creo que aquí ocurre una cosa. Yo creo si hablan, si llegan a un acuerdo, quiero decir, no digo ni siquiera que McLaren quite la denuncia. Yo no estoy diciendo eso, que obviamente si la quitase, pues mejor aún para Palou, quiero decir. Pero si sin quitarla, simplemente si hablan, simplemente si se llaman, simplemente si, oye, vas a venir, yo creo que lo tendría mucho más claro. Quiero decir, si llegan a un acuerdo del hecho de Palou a lo mejor quiere venir y subirse a ese Fórmula 1 sin lugar a dudas. Quizá McLaren no se lo quiere dar. Ahora mismo con estas palabras que vamos a ver de Zak, creo que van un poco de víctimas por el hecho de que sí que es verdad, que lo entiendo de, yo no sé ni siquiera si va a venir, aunque tendría que venir, llega a decir que tenían hasta contratada ya la habitación de hotel para Palou y que no saben ni siquiera si va a ir. Entiendo en ese sentido, pero también es un poco de víctima porque si va Palou, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dar el Fórmula 1 cuando le tenían que dar una sesión de libres? Bueno, cuando tenían no, cuando se la iban a dar, que se estaba anunciado y todo. ¿Se la van a dar igualmente? A lo mejor no. Entonces, si va a ir como piloto reserva, si por lo que sea Norris no puede correr, van a subir a Palou, porque en otro momento de la temporada, sin lugar a dudas, que lo hubieran hecho. ¿Lo van a hacer este momento? Yo creo que no. Entonces, tampoco, creo que van un poco de víctimas, creo que tienen cierta parte de razón. También creo yo que es que tampoco va a cumplir esas funciones de piloto reserva. No sé, al menos es mi punto de vista desde fuera. Pero bueno, eso es lo que dice Zak Brown. Lo que ha dicho textualmente es, sigue siendo un piloto reserva nuestro, pero todo ha cambiado. No creo que se aparezca en Singapur, lo cual es algo a lo que está obligado. Lo bueno es que hemos tenido varios reservas durante el año, así que vamos a extender ese acuerdo hasta final de temporada. Estaba previsto que Palou estuviera con nosotros cada fin de semana de carrera del resto de temporada, en el rol de piloto reserva. Estoy bastante seguro de que no irá a Singapur, aunque tenemos una habitación de hotel reservada para él. Yo creo que además hay un punto en el que habla que lo deja bastante claro, sobre todo el por qué lo dice además públicamente, que es cuando ha dicho textualmente, lo cual es algo, el ir a Singapur, a lo que está obligado. Yo creo que más que el sí que quieran que vaya, yo creo que están aprovechando que es algo que estaría obligado para meterlo también en esa denuncia que están teniendo. No, incumpliste esta parte de nuestro acuerdo que también estabas obligado. O sea, no es solo a partir de 2024, sino que en 2023 tampoco lo has cumplido a rajatabla. Yo creo que va a ser más eso porque es lo que digo. Si va a ser piloto reserva o va a cumplir esas funciones de piloto reserva, ¿lo vas a querer en esas funciones? Yo creo que tampoco. Entonces yo creo que es más de hablarlo entre ambos y oye, yo no voy a ir, no quieres que vaya. Y ya está, y no es que se haya incumplido el contrato, esta parte final de 2023, sino que has llegado a un acuerdo para que esto no se acabe llevando a cabo. Yo creo que es lo que se tendría que hacer, pero obviamente esto es desde mi punto de vista totalmente externo y para que ambos acaben de una mejor forma. Pero los dos yo creo que, sobre todo McLaren en este caso, quiere llevar cuanta más razón posible a ese juicio que están teniendo, entonces les viene bien decir esto y que realmente Palou no vaya. Que por cierto, además de todo esto se ha pronunciado Pato O'Ward. ¿Quién es Pato O'Ward? Porque a lo mejor muchos no lo conocéis, aunque hablamos de él también en muchas ocasiones. Es piloto mexicano corriendo para McLaren en IndyCar. Iba a ser compañero de equipo de Alex Palou el año que viene, pero bueno, como al final no va a ir a McLaren, pues no. Pero Pato O'Ward es otro piloto muy talentoso que está en las filas de McLaren, se subió también el año pasado a un Fórmula 1, no tiene la superlicencia y por eso ahora mismo no es piloto reserva, pero más allá de ahí, al pese a no poder cumplir las funciones de piloto reserva, va a ser más o menos las funciones que hacía Palou en lo que queda de temporada y sobre todo, mínimo se va a subir a una sesión de libres. Esto estaba confirmado, incluso no se había dicho, pero vamos, sabíamos que iba a pasar, igual que ocurrió el año pasado, que le dieron una Palou y otra Pato, este año iba a ser igual, lo que pasa es que a lo mejor la acaban dando esta temporada 2 por el hecho de que no esté Alex Palou, y eso mismo lo ha dicho el propio piloto mexicano, que lo que ha dicho es, voy a subirme al coche en al menos unos libres 1 de aquí a final de temporada, viajaré a las carreras de México, Austin, Las Vegas y también estaré en Abu Dhabi, y tengo muchas ganas de ello, es decir, a las que no va a estar va a ser Singapur, es que es una que ya podría, y tampoco va a estar ni en Japón ni en Qatar. Esas 3 carreras, supuestamente, según ha dicho, no van a estarlas, pero en toda la gira estadounidense y ya la última carrera en Abu Dhabi, sí.
En Abu Dhabi además va a estar, porque va a estar seguramente en los test de post-temporada. Y luego los libres que le darán, pues el año pasado le dieron a Abu Dhabi, puede ser que le volvamos a ver allí. Y yo, si encima tiene que correr dos, si solo tuviera que correr una, también. Pero si tiene que correr dos, dale Abu Dhabi y dale México. Tiene todo el sentido del mundo que corra en México, que es su casa también. El año pasado no lo hicieron. No lo hicieron porque le dieron en Austin, en el Gran Premio de Estados Unidos, a Palou subirse los libres uno y por no hacerlo en dos fines de semana consecutivos. Pero yo este año se lo daría a Pato en México sin lugar a dudas, delante de su afición. Yo creo que es lo que tendrían que hacer. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre, no sabemos más al respecto. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar acerca de unas declaraciones en exclusiva en una entrevista que le ha hecho Planet Fórmula 1 a George Russell. El piloto británico ha hablado acerca de los dominios y sobre todo, por supuesto, del dominio que estamos viviendo, el dominio del equipo Red Bull. Y ha hablado que si cree que esto puede llegar a ser perjudicial para la Fórmula 1. Lo que dice Russell es que perjudicial no es, que es algo que ha ocurrido en muchas ocasiones y que a Red Bull hay que darle todo el mérito del mundo. Si han llegado hasta ese nivel es porque han hecho el mejor trabajo sin lugar a dudas. Pero sí que es un poco una pena, sobre todo no que Red Bull esté dominando, porque Red Bull se lo merece, porque han sido los mejores, así lo llega a decir George Russell, sino que es una pena porque más allá de Red Bull sí que estamos teniendo un campeonato bastante igualado y bastante reñido entre Mercedes, Ferrari, Aston Martin y McLaren, sobre todo ahora, peleando por esas posiciones más altas de la parrilla, están peleando de tú a tú y está siendo bastante igualado y está siendo eclipsado por Red Bull. No hay problema porque Red Bull se merece este mérito, pero que está siendo una temporada que está viendo bastante batallas, según comenta Russell, y no se está llegando a ver y simplemente se está con el argumento de si hay que evitar los dominios. Eso es lo que habla Russell, además pone ejemplos del pasado, pero una cosa voy a decir, obviamente está viendo bastante igualdad, podemos decir en ese sentido, pero tampoco está siendo muy entretenida. Quiero decir, casi que el Gran Premio en Zandvoort y el Gran Premio en Italia, estas dos últimas carreras han sido las mejores de todo el año. El principio de temporada fue bastante ilusionante porque Alonso estaba llegando a podios, para nosotros nos gustaba mucho ese momento, pero yo que luego hay muchas carreras que casi siempre me las suelo volver a ver, pero hay alguna carrera que me la veo más de otra vez, aparte de la que me suelo ver después de que sea en directo, y repasándolas realmente no son espectaculares. Bahrein sí que es verdad, tienes el factor de Alonso remontando, más allá de que si eres fan de Alonso, español, hispano, lo que quieras, como quieras, y te motive, o incluso simplemente por el hecho de volver a ver a un Alonso competir de ese nivel, que era la primera carrera que se hacía, más allá de ahí sí que el factor de Alonso, esa remontada, no estuvo mal, pero fue lo único que ocurrió en aquella carrera. Arabia Saudí, poco, por no decir nada. La remontada de Verstappen, pero es que Verstappen en la vuelta 20 estaba segundo, quiero decir, tampoco es una barbaridad. El Gran Premio en Australia, pues bueno, bastante caos, pero caos de banderas rojas, 3 golpes, que no tendría que haber sido si hubieran mantenido un poco más la cabeza, como es el golpe que hubo entre Logan Sargent y Nyck de Vries, como el de los dos Alpine. Bueno, no sé, son carreras, luego llegamos a Bakú y tampoco es nada por espectacular. Quizá hay bastante tensión por ver si Verstappen consigue recortarle a Checo, pero tampoco es nada. No son carreras espectaculares, es lo que digo. Italia y Zandvoort son posiblemente las dos mejores carreras de la temporada. Entonces, que no es solo el dominio de Red Bull, sino que la temporada, por mucha igualdad que esté habiendo y porque en un circuito es Ferrari mejor, en otro Mercedes, en otro Aston Martin, en otro McLaren, pese a eso, no estamos viendo batallas en pista. Y yo es de lo que más me quejo al final. Pero bueno, hablando acerca de los dominios y sobre las palabras de Russell, ha dicho: creo que definitivamente es parte de la naturaleza de la Fórmula 1, el que Red Bull, en este caso Red Bull, pero bueno, que haya un equipo dominador. Creo que desde hace 25 años siempre ha habido un equipo que ha dominado durante un cierto periodo, así que es una lástima. No se lo puedes quitar a Red Bull, obviamente están haciendo un trabajo increíble y tienes que darles créditos por ello, pero como he dicho, es una pena porque la lucha por el segundo puesto en este momento entre nosotros, McLaren, Aston y Ferrari es realmente emocionante. Así que no sé cómo se consigue eso en ese deporte, pero ese es el objetivo. Y además os vamos a enseñar que no dice del todo la verdad George Russell. ¿Y a qué me refiero con que no dice del todo ya la verdad? Bueno, George Russell habla sobre que en los últimos 25 años, estáis viendo aquí todos los campeones del Mundial de Constructores, los últimos campeones del Mundial de Constructores. Y dice que en los últimos 25 años siempre ha habido un equipo que haya sido dominador.
Y no es del todo así porque casi que podemos irnos a los últimos 40. ¿A qué me refiero? Bueno, pues si tú te ves las dos primeras líneas de la gráfica que tenemos aquí, ¿no? Estas dos primeras filas, realmente ves que va siendo bastante intercalado. Sí que puedes llegar a decir que Lotus se repite bastante, Ferrari se llega a repetir bastante, sobre todo a partir del 75, porque en el 75 los 5 años siguientes ganan 4 títulos, vemos 2 seguidos de Williams, algunos de Lotus que también son consecutivos, es decir, pero vamos, vas viendo que hay una alternancia bastante grande. Luego llegas al 80, 81, que son 2 de Williams, luego vuelve Ferrari en el 82, 83, y a partir de aquí realmente es cuando vemos, yo creo, el primer dominio, a partir del 84, aunque tú veas 2 títulos de McLaren, luego 2 títulos de Williams, pero yo creo que aquí ya sí que es el primer dominio que podemos llegar a decir, por eso ya digo lo de casi los 40, sobre todo a partir del 88 con esos 4 títulos de McLaren. Y más allá de 4 títulos de McLaren, con lo que nos tenemos que quedar es con cómo fueron aquellos títulos. En el 88 es la temporada en la que hasta que ha llegado ahora Red Bull había sido la que más dominadora de un equipo. Es lo que siempre, es la temporada de la que siempre hablamos, de ese McLaren que hizo 15 de 16 victorias en aquel año. Ese es el 88, pero es que 89 igual con Alain Prost y Ayrton Senna, en el 90, en el 91, más de lo mismo. Pero ¿por qué estamos diciendo que a partir de aquí comienzan los dominios? Porque luego es turno de Williams. Williams domina desde el 92 hasta el 97, con la excepción de que en el 95 consigue ganar Benetton el título, el Mundial de Constructores, pero más allá de ahí domina todos esos años. Luego vemos en el 98 un año de McLaren y a partir de ahí todos son de Ferrari. Y sí que es verdad que en el 99 también McLaren estaba bastante bien. En el 99 el de constructores lo gana Ferrari, pero el de pilotos lo gana Mika Häkkinen aún así. Pero ya estamos viendo que en cuanto a coches, sobre todo vemos el dominio de un equipo que es desde el 99 hasta el 2004. Otro dominio más, es decir, desde el 88 hasta el 2004 hemos visto 3 dominios, con 2 excepciones, que es McLaren en el 98 que se coló y también Benetton en el 95. Sí que cuando llega ya 2005, aquí no vemos tantos dominios hasta que llegamos a la nueva era, que luego hay de aerodinámica y demás, con el dominio de Red Bull. ¿Por qué? Porque vemos 2 títulos de Renault, los 2 títulos de Alonso, luego 2 títulos de Ferrari, aunque el del 2007 ni siquiera es de ellos, porque se lo llevaron por el Spygate, porque descalificaron a McLaren, pero por puntos había ganado el equipo de McLaren. Luego, 2009, aparece Brown GP en ese año espectacular que tienen, y este ya es el año del cambio de reglamento, pero bueno, es un año de excepción, y a partir de ahí, primero de los dominios de Red Bull, con 2010, 11, 12 y 13, aquellos títulos de Vettel. A partir de 2014 entra la era híbrida y el dominio de Mercedes. Hasta 2021, aunque 2021 ganase el título Verstappen, el de constructores se lo llevó Mercedes. Y ahora estamos viendo esta nueva era de dominio de Red Bull con ese 2022 y por supuesto 2023, que sale vacío, pero que se lo van a llevar. Así que realmente es lo que digo, es que llevamos 40 años de dominio. Esto al final es tónica habitual de la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque es que al final gana quien más innova y la Fórmula 1 es innovación. Deberíamos de intentar que no fuese así, sin lugar a dudas, y eso es lo que debatimos en muchas ocasiones en el canal, que hay que intentar acabar con los dominios, pero la esencia de la Fórmula 1 es innovación, quien más innova gana, y cuando alguien innova que sobresale demasiado, hasta que lo alcanzan cuesta tiempo, y eso es la Fórmula 1, y eso ha sido así siempre, es lo que os estoy diciendo. Es seguir en esa esencia o buscar mayor igualdad. Es lo que tiene que intentar buscar la Fórmula 1. Pero bueno, simplemente quería traeros esto para completar las palabras de George Russell. Vamos a pasar de tema. Tenemos que hablar muy breve sobre un tema con relación a Logan Sargeant, porque ha hablado acerca de su futuro. Ya os hemos hablado acerca del futuro del piloto estadounidense. Os hemos dicho por información que Williams tiene la intención de quedarse con él, todavía no está firmado, todavía lo están evaluando, pero la intención que hay es de darle una segunda oportunidad, pese a que este año no haya puntuado ni nada, pero sí que darle un segundo año, aunque por su parte, por parte de Sargeant, no se quiere preocupar por esto. Así lo ha dejado bastante claro, sobre todo diciendo que no hay nada seguro para el año que viene, pero él no quiere sobrepensar en eso, sino simplemente centrarse en pilotar bien, conducir bien, y si la oportunidad de seguir llega, porque él ha hecho méritos para ello, llegará y quiere estar
intentándolo para que esa oportunidad llegue, y si por lo que sea al final se acaba quedando sin oportunidad de seguir el próximo año, pues habrá que pensar en otras cosas. Básicamente eso es lo que dice el piloto estadounidense, que lo que dice es, por supuesto que quiero estar aquí el año que viene, pero no pienso en ello, para ser honestos, porque no quiero gastar energía en eso cuando necesito estar pendiente toda mi energía en prepararme para estos fines de semana. Asegurarme de que estoy preparado mentalmente y físicamente, de que sé lo que tengo que hacer y cómo voy a mejorar para estar en la mejor posición posible. En última instancia, preocuparme por eso me va a ayudar en la pista, así que no tiene sentido pensar demasiado en ello. Y sí que tiene toda razón del mundo. Veremos si consigue llegar a puntos, porque va a ser uno de los únicos pilotos que no han puntuado. De Vries está claro que no va a puntuar, pero Ricciardo y Lawson tampoco lo han hecho hasta ahora. Y luego Sargent. Son los únicos pilotos que no han puntuado de toda la parrilla. Y Logan estuvo bastante cerca de hacerlo en Italia, en un fin de semana donde Williams además iba extremadamente bien, pero ya os trajimos aquí que por el tema de la estrategia que hizo Williams, una estrategia algo diferente, también para intentar hacer un undercut, pero perjudicándole mucho en la gestión de neumáticos, hizo que se quedara fuera de puntos. Y más allá de ahí, para el último tema que tenemos que hablar sobre los objetivos de Red Bull. ¿Esto quién lo ha dicho? Bueno, Helmut Marko se ha pronunciado al respecto, que llevamos una semana donde Helmut Marko se ha estado luciendo, pero bueno, se ha pronunciado ahora mismo acerca de los objetivos que tiene su equipo, los objetivos que tiene Red Bull para final de temporada. Y dice que el objetivo principal es, sin lugar a dudas, lograr los 2 campeonatos del mundo. Ese es el mismo objetivo que desde principios de año. Además, ser también subcampeones en el Mundial de Pilotos. Ya sabemos que esto es algo que nunca Red Bull ha hecho, ganar Mundial de Constructores, ganar Mundial de Pilotos y quedar segundos en el Mundial de Pilotos. Por lo tanto, es otro objetivo que tienen puesto para esta temporada. Y ya, ahora sí, empiezan a ver la posibilidad de conseguir ganar todas las carreras. Algo de lo que desde el principio de año se ha hablado, algo de que desde el principio de año Red Bull ha negado, que no iban a ganar todas las carreras este año, y algo de lo que ahora mismo sí que ven posibilidades, sobre todo si ganan Singapur. Lo ha dejado bastante claro Helmut Marko, porque considera que es la única carrera que puede haber algún equipo que sí que se les llega a acercar. ¿Y qué equipo es ese que sí que se les puede llegar a acercar? Pues ya sabéis cuál es, yo creo, muchos de vosotros. Yo no lo voy a decir, tampoco lo llega a decir Helmut Marko, pero creo que muchos de vosotros sí que sabéis cuál es el único equipo que temen un poco que pueda llegar a arrebatarles esa victoria en Singapur. Más allá de ahí, Red Bull considera que si ganan ese gran premio, es bastante posible que ganen todos los que quedan, o por lo menos tener oportunidades. Yo sinceramente creo que hay un fin de semana también, 2 fines de semana donde hay otros equipos que van a destacar algo. ¿Qué fines de semana son? Porque luego Japón debería de dominar Red Bull también, Qatar también, aunque sí que es verdad que, bueno, Qatar ni siquiera tenemos experiencia el año pasado, pero bueno, Estados Unidos es una carrera donde Ferrari va a rendir nuevamente bien. Veremos qué ocurre en el Gran Premio en Austin. Y Brasil. Brasil es una carrera donde Mercedes va a rendir especialmente bien. Que de repente no sea tal y como ocurrió el año pasado, que no sea, pues eso puede ocurrir, por supuesto, que no dé para ganar a Red Bull, puede pasar sin lugar a dudas, pero sí que son 2 fines de semana que sobre todo esos 2 equipos van a rendir bien. Se puede colar McLaren o Aston Martin en algún fin de semana que restan también, pero esos son los fines de semana, yo diría, sobre todo destacados de puede peligrar ese récord de victorias. Singapur, Estados Unidos y Brasil. Si no ocurre eso, yo creo que está bastante claro que pueden ganarlas. Pueden ganarlas, que luego puede pasar cualquier cosa, pero sí que van a ser los favoritos a ganar todas las carreras que restan. Y sería un récord sin precedentes. 22 carreras de 22 carreras ganadas. El 100% de las carreras que has disputado las has ganado este año. Eso es algo que nadie ha hecho y ya lo hemos comentado en muchas ocasiones y es uno de los objetivos que se marcan. Ahora sí que lo empiezan a ver posible. Y bueno, para finalizar, un tema muy breve y cerramos. Esto salió informaciones del medio Bild, un medio alemán en el día de ayer, y es que parece ser que Sebastian Vettel, que ya sabemos estuvo en el evento Fórmula Nürburgring, que estuvo de la mano de Red Bull allí corriendo en el circuito de Nürburgring con el RB7, uno de los monoplazas con los cuales logró ganar un campeonato del mundo, y allí confirmó Sebastian Vettel que iba a ir al Gran Premio de Japón. Esto ya empezó a hacer noticia, a hablarse mucho en redes sociales, simplemente porque iba a estar presente, aunque sinceramente no me parecía tan relevante, porque simplemente va a estar en el paddock. También lo estuvo en Mónaco, pues ya lo hablaríamos en su día cuando saliera alguna imagen. Además,
El año pasado Vettel dijo que al fin de semana donde regresaría sin lugar a dudas era Japón, es decir, que él no sería, incluso para 2023 decía, él no sería piloto de Fórmula 1 para todas las carreras, pero si algún equipo le hiciera un contrato de una única carrera y esa carrera fuera Japón, aceptaría. Eso llegó a decir, entonces no me extraña tanto que llegue a regresar para Japón. Lo que sí que es curioso también es que ¿por qué va a regresar? Porque esto es lo que ya sí que le da más importancia, que no le habíamos dado importancia ayer, pero hoy sí que cobra bastante importancia, sobre todo porque ha dejado ver que va a estar discutiendo un nuevo proyecto. Esa es la información del medio Bild. Dicen que especifica que no es que vaya a regresar a la Fórmula 1, es decir, no están en negociaciones para regresar con ningún equipo, pero es algo de un nuevo proyecto. ¿Qué proyecto es? Bueno, en su día se empezó a hablar también bastante de que Vettel iba a empezar a trabajar con la Fórmula 1 en temas de medio ambiente y demás, en temas de imagen también, que es algo que sabemos que Sebastian Vettel empezó a trabajar mucho a final de su carrera y ya se hablaba de trabajar codo con la Fórmula 1. Ese podría ser una de las cosas por las que podría estar en Japón y discutirlo. Otra podría ser Red Bull. ¿Por qué? Se ha hablado mucho de ser el sustituto de Helmut Marko a principio de temporada, antes incluso de que acabara 2022. Ya se hablaba de esto. Lo han dejado caer en muchas ocasiones, que es algo que ellos estarían dispuestos. El propio Helmut Marko ha dicho que le ofreció un puesto en Red Bull, lo único que no lo aceptó de primeras. ¿Podría ser ese sustituto de Helmut Marko? Pues esto además llega después de todas las críticas por los comentarios que ha soltado Helmut Marko acerca de Sergio Pérez racistas que ya hemos hablado aquí en este canal. Y lo más importante, Japón es el fin de semana donde, si todo va bien, parece que Red Bull va a ganar el Mundial de Constructores. Podría ser que fuese a Red Bull. Yo estos son hipótesis que yo os estoy soltando de ese proyecto que podría estar en negociación en ese Gran Premio de Japón. Lo único seguro es que va a estar en Suzuka ese fin de semana. Así que bueno, habiendo dicho ya todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, que me imagino que sí te habrá gustado si has llegado hasta este punto, dale un like y suscríbete, que apoyarás muchísimo. Te recuerdo el patrocinador de este vídeo, Fanatics, que son productos 100% oficiales de la Fórmula 1 con un plazo de devolución de 365 días y que además, si accedes a Fanatics mediante el link que te dejo en la descripción y en el comentario fijado, apoyarás un poco más el canal. También te recuerdo que tenemos activada la opción de miembros y ahora sí, habiendo hecho ya todo esto, este ha sido el final del vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y seguiremos hablando de Fórmula 1.